Hola a todos. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más trascendentales y debatidos de la historia contemporánea del Perú, la reforma agraria, impulsada por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada entre 1968 y 1980. Esta medida buscó transformar radicalmente la estructura de la tenencia de la tierra en nuestro país, pero ¿realmente fue beneficiosa para el Perú en el largo plazo? ¿Cómo influyó a la conformación de la nación que somos hoy, especialmente en el contexto de profundos cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que vivimos entre 1930 y 1990? Nuestra postura es que, si bien la reforma agraria tuvo intenciones legítimas de justicia social y buscó desmantelar el obsoleto orden oligárquico, sus efectos a largo plazo generaron desafíos significativos que en el Perú aún arrastra, impidiendo un desarrollo más equitativo y sostenible en diversos frentes. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañero, desde el punto de vista político, la reforma agraria marcó la ruptura definitiva con el viejo orden oligárquico que venía en crisis desde décadas atrás. Las Fuerzas Armadas, que antes respondían a las élites, asumieron un rol político con una agenda nacionalista y antioligárquica, proponiendo una transformación radical. Los intentos reformistas anteriores no lograron resolver la profunda desigualdad, lo que abrió paso a esta intervención militar más drástica. Si bien la reforma busca acabar con el poder de los terratenientes y redistribuirlo, en la práctica centralizó el poder de un gobierno militar autoritario. El Estado asumió funciones antes privadas, pero limitó la participación política real, esto debido a las instituciones democráticas, y promovió una cultura política vertical, no horizontal, al regresar la democracia en los años 80. El país enfrentó inestabilidad, partidos frágiles y partidos frágiles y violencia política. Muchos de estos problemas actuales, como la polarización y la debilidad institucional, tienen su raíz en una etapa de centralismo y de falta de participación ciudadana real. Continuaré con lo que es la parte 3 de la economía. Económicamente, la reforma agraria fue un intento masivo de cambiar la matriz productiva del país. Se expropiaron grandes haciendas que se convirtieron en cooperativas agrarias de producción, CAPS, o sociedades agrícolas de interés social. El objetivo era aumentar tanto la productividad y generar una distribución de riqueza más equitativa. Sin embargo, un factor crucial que no se consideró suficientemente fue la sostenibilidad económica a largo plazo de estas nuevas estructuras. Datos históricos muestran un aumento dramático del déficit fiscal a partir de mediados de los años 70, llegando a picos muy altos de los años finales del gobierno militar. Esto evidenció la insostenibilidad del modelo económico, la falta de experiencia en la gestión de empresas expropiadas, la burocración, la falta de inversión y la caída de la productividad agraria contribuyeron a una crisis económica más profunda. Y en lugar de generar un desarrollo agrícola robusto, la reforma contribuyó al estancamiento del sector. Esto sumado a la crisis externa nos dejó con una economía frágil, que en los años 80 explotaría una hiperinflación devastadora, afectando gravemente la calidad de vida de los peruanos, limitando nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo. Hasta el día de hoy, el Perú se enfrenta a diversos desafíos como diversificar su economía, reducir su independencia de materias primas y una consecuencia de las fallidas políticas de industrialización y precaria situación del agro que se agudizaron en este periodo. Desde una perspectiva social, la reforma agraria fue un intento de saldar la deuda histórica con el campesinado y las comunidades indígenas, las cuales han sido marginadas por siglos. La abolición de los canmonalismos y la entrega de tierras generaron expectativas de justicia y dignidad. Este cambio social venía gestando desde antes, con las masivas migraciones internas y la formación de barriadas en las ciudades, lo que ya demostraba una creciente conciencia en la sociedad. Sin embargo, la implementación de la reforma no estuvo exenta de problemas. A menudo la tierra fue entregada a colectivos y no de manera individual, generando conflictos internos y sensación de alienación.
Además, las desigualdades persistieron y en algunos casos se transformaron en formas de exclusión. La reforma no logró integrar plenamente a la población rural en el desarrollo nacional. Más aún, la profunda crisis económica y social de los 80 generaron una frustración y expectativas insatisfechas. Se convirtió en el caldo de cultivo de la emergente y expansiva violencia terrorista. Organizaciones como Sendero Luminoso explotaron estas brechas sociales y económicas, causando miles de víctimas y desarticulando comunidades. La violencia, con alianza con el narcotráfico en algunas zonas, dejó a la sociedad polarizada y con una cicatriz profunda. Actualmente, la lucha por la inclusión social, la persistencia de la informalidad, las brechas en servicios sociales, así como la memoria y la reconciliación tras el conflicto interno armado, son herencias directas de las transformaciones sociales iniciadas en este periodo y sus consecuencias. Analizando el contexto, podemos concluir que la reforma agraria fue un punto de inflexión, un punto clave entre los años 1930 a 1990. Velasco Alvarado buscó destruir drásticamente el régimen político oligárquico, pero lo que conllevó fue el debilitamiento de la democracia del Perú, como le expusieron mis compañeros. Y esto conllevó a que se llevara a paso a la creación de otro régimen político, esta vez el régimen político militar autoritario, que Velasco Alvarado intentó distribuir el poder, pero básicamente creó el régimen político militar autoritario. En el apartado económico, Velasco Alvarado buscaba la industrialización del Perú, que el Perú no solo se centrara en la exportación de materias primas. Claro que fue una idea revolucionaria, pero no fue llevada de la manera más correcta, ya que se privatizaron, se nacionalizaron las empresas y se votaron al capital extranjero. Ningún inversionista extranjero quería invertir en el Perú o no podía porque las leyes no lo permitían. Porque Velasco Alvarado quería sí o sí que el Perú sea un país industrializado como lo eran los países europeos o el país americano, ¿no? Pero no logró. Lo que consiguió es que haya una inflación y que se conllevara más endeudamientos. En el apartado social, se buscó que el poder no esté centralizado, que los ciudadanos tengan más derechos al control, ¿no?, de sus autoridades, pero lo que conllevó es que el poder se centralizara aún más, que se debilitara la estructura democrática, que los pobladores no pudieran ejercer todos sus derechos, sino que solo lo pudieran ejercer algunos esos derechos. Entonces, lo que queremos demostrar con este trabajo es que hay ciertos puntos que el Perú debe mejorar, como es combatir con la corrupción y combatir con la centralización, buscando un país más equitativo, más equilibrado. Entonces, desde épocas anteriores ya vivimos esto. En los años 60 pasamos por intentos de cambios estructurales, pero que se vieron sometidos por una política, intereses políticos de algunos, no de todos. En la época de los 90 vimos la modernización, en teoría, entre comillas, pero solo se vivió un gran endeudamiento. En los años 2000, la bonanza económica, bueno, salitre, que solo se vieron beneficiados algunos. Entonces, creemos que estudiar nuestro pasado para comprender el presente, formar un presente más próspero, analizando los puntos del pasado, ya que si no conocemos nuestra historia, vamos a tender a cometer los mismos errores. Queremos un Perú más fuerte, más democrático, más equitativo y más